Cuando un jugador termina de entrenar a Suma en el juego Uma Musume Pretty no Derby, el juego le entrega un Spark, que ya puede ser ya sea Speed, Estamina, Power, God o Wit. Esto se hace con 1, 2 o 3 estrellas. La pregunta que nos hicimos es, ¿puede un jugador predecir qué Spark va a obtener? ¿O el juego es completamente aleatorio? Para responderlo, recolectamos datos reales de 478 corridas y aplicamos 3 técnicas de probabilidad que son frecuencia, experimentales, árboles de probabilidad, condicional y simulación Monte Carlo. Cada técnica va a contestar a una pregunta. Lo presentamos a continuación. Saludos, profesor Mir. Antes de todo le quiero explicar un poquito acerca del juego y cómo recolectamos los datos. Aquí en mi cuenta tengo un más que ya entrenado. UMA significa chica caballo en español, que son los personajes del juego. Aquí tengo el Spark que le comenté, que es el Spark azul con las estrellas. Y este es el que vamos a estudiar. Entonces, como sería complicado yéndonos una por una a contar cuántas estrellas tiene, desarrollamos un script en Python. Bueno, encontramos un script en Python que nos ayudaba con esta tarea. Investigamos el patrón de codificación que tenía y el primer dígito del código indica el stat y el último de las estrellas. Hay una tabla oficial de Spark, la que estaremos verificando también qué tan válida es o qué tan predecible es con datos reales. La técnica. Probabilidad experimental de Don von Mises en 1928. La frecuencia relativa de un evento en una muestra grande es una buena estimación de su probabilidad real. La tabla oficial del juego dice que los 5 tipos de Spark se eligen con igual probabilidad, 20% cada uno. Con nuestros 478 datos reales, Power salió un 25,7%. Estamina salió un 21,5%, Speed 19,9% y Wit 19%. Y Goods 13,8%. Power está casi 6 puntos por encima del 20% teórico y Goods casi 6 puntos por debajo. Parte de esa diferencia se explica por el sesgo de supervivencia. Las corridas de Goods tienden a descartarse. En cuanto a estrellas, una estrella salió el 31.2% de las veces. 2 estrellas, el 54,2% y 3 estrellas, solo el 8,6%. La probabilidad de sacar 2 o más estrellas es de 62,8%. Consiste con las probabilidades del juego descontando el sesgo. La segunda técnica es el árbol de la probabilidad condicional, que nos permite modelar el proceso en etapas secuenciales. El árbol tiene 3 niveles. El primero es el tipo de Spark. Según la tabla oficial del juego, cada stat tiene exactamente 20% de probabilidad, independientemente de cómo quedaron las estadísticas del personaje. Lo confirmamos empíricamente. La stat más alta del personaje coincide con el tipo de Spark, solo el 22.4% de las veces, prácticamente igual al 20% esperado al azar. Conclusión, el tipo de Spark no se puede predecir. El segundo nivel es el rango del stat Spark. En nuestros datos, el 59% de las corridas cayó en el rango medio entre 600 y 1099. El 22% en el rango alto de 1100 o más y el 19% en el rango bajo de 0 a 599. El tercer nivel son las estrellas y aquí sí hay algo predecible. La posibilidad de estrellas es condicional al rango de stat según la tabla oficial. Si la stat cayó en 1100 o más, tienes un 70% de probabilidad de sacar 2 estrellas.
y un 10% de posibilidad de sacar 3. Si cayó entre 600 y 1099, tienes un 45% de sacar 2 estrellas. Y si es menor de 600, el 90% de las veces saldrá una sola estrella. Esto responde parte de central de nuestra pregunta. El tipo de Spark no se puede predecir, pero la calidad en estrellas sí tiene un componente predecible basado en el rango de su stat. Por ejemplo, la probabilidad conjunta de sacar un speed con 2 estrellas si tu stat de speed está en el rango medio en 20% por el tipo, multiplicado por un 59% por la posibilidad del rango, multiplicado por un 45% por las 2 estrellas condicionados. Esto nos da un 5.3% de probabilidad conjunta de esta combinación específica. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la tercera técnica que realizamos, que es una simulación de Monte Carlo, de Metrópolis y Holanda en 1949. Aquí lo que hicimos fue que generamos miles de corridas artificiales usando las probabilidades oficiales del juego como modelo, y ahora las vamos a comparar con los resultados de nuestros datos reales para verificar si el modelo de verdad está consistente con lo que estamos observando acá en la pantalla. Corrimos versiones de 100, 1000, 10.000 y 100.000 corridas. Aunque ustedes no tienen que ver el corrido, solo tienen que ver el resultado. Aquí lo muestro. Y como podemos ver, el error cuando corrimos con 100 ronda alrededor de 8 y 9%, pero a la medida que vamos haciendo más iteraciones, vemos que el error se va reduciendo, que se acomoda a la ley de los grandes números de Bernoulli de 1713, que básicamente dice que mientras más repeticiones haces de un experimento aleatorio, más se va estabilizando y más se acerca a la probabilidad teórica, y es exactamente lo que notamos aquí. Más y más se achicó el error que notamos. Entonces, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Puede un jugador predecir el Spark azul? La respuesta tiene dos partes. El equipo de Spark no se puede predecir. El juego lo elige de forma uniforme e independiente a tus estadísticas finales. Con 20% de probabilidad de cada uno, eso lo confirmamos tanto como nuestros datos empíricos como la tabla oficial. Pero la calidad en estrellas sí tiene un componente predecible. Si tu stat llegó a 1100 o más, tienes 70% de probabilidad de obtener 2 estrellas. Eso le da al jugador información real para evaluar una corrida o una ronda. Nosotros aplicamos frecuencias experimentales, árbol de probabilidad condicional, Monte Carlo en simulación con 478 corridas reales, y declaramos que honestamente el sesgo de supervivencia es una limitación metodológica. Gracias.